Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta ocasión tengo el honor, la bendición de muy pocas veces alguien tiene la oportunidad de contactar a un autor de un libro. Eh, Tengo este día mi hermano Farid Buenrostro que nos acompaña en este podcast que vamos a hablar de temas muy interesantes. Quienes están tal vez acostumbrados no a ver sangre, no va a haber aquí, no es un debate. De hecho, mi hermano nos va a dar una pequeña cátedra de este tema acerca de los testigos de Jehová. Pero, pues, ¿por qué no te presentas, mi hermano? ¿Quién es Farid Buenrostro? Hola, bro, muy buenas noches, o a la hora que nos escuchen, muy buenas tardes, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí contigo compartiendo y de verdad es un gusto haberte conocido. Me gustan las personas como tú que tienen esa iniciativa y se podría decir que ese celo o ese ardor en su corazón por este tipo de personas que ha sido mi oración Amén. desde antes que Dios me permitiera escribir este libro. Y bueno, me Amén. preguntas quién soy yo. Bueno, yo soy Farid Buenrostro, ah, nací en Puebla, tengo 29 Órale. años, actualmente radico en el Estado de México, soy chilango, se podría decir, que tengo un Amén. acentito medio raro por mi trabajo. Soy Mm, ingeniero matemático, me gradué en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, órale. actualmente soy se podría decir como el encargado o el líder del área de apologética en mi iglesia local. Ah, Wow, qué bendición. colaboro con algunos ministerios, entre ellos, mi corazón siempre está con Fe Razonable del doctor William Lane Craig. Soy director de capítulo ahí en ese ministerio y estamos colaborando. Se podría decir que el creador de la página de Facts, y bueno, Wow. colaboramos ahí varias personas. Am, no sé qué más decirte, para que no suene a No, no, no. presunción, Sí, pero sí, bueno, sí. soy Farid y un gusto estar aquí contigo, amigo. Amén, mi hermano. De verdad que yo entiendo esa parte que dices, pues no quiero ser presuntuoso, pero lo he mencionado en otros podcasts que para mí las credenciales son importantes. Justamente ahorita que estamos hablando y que vamos a hablar del tema de los testigos de Jehová, eh, el mayor argumento que a veces dan en cuanto a no poner sus nombres, mi hermano, es precisamente que es una humildad, ¿no, mi hermano? Ah, Este, bueno, ahí tengo, eh, o sea, sí, adelante, ahí sí estoy en adelante. desacuerdo, porque es una Sí, sí, historia sí, sí. bastante ahí, bastante rara de los testigos, y justamente radica en sus traducciones. Claro. En mi libro, encontré un testimonio, luego ahí que si quieres te lo paso, está en inglés, es bastante corto el que encontré, pero también es Amén. citado por algunos otros autores cristianos antiguos, y mencionan Mm, justamente eso, que los autores de dicha Biblia, haz de cuenta que cuando ellos empiezan, me parece que el tercer fundador, o el tercer dirigente, perdón, sí, ujú. el tercero, este es el El que empieza a juez. formar como los institutos. El juez fue el segundo, que fue Ok. Rutherford, y el tercero fue el que le metió más, no me acuerdo su nombre, Sí, pero como el que el ese punto como es, que pasa ah, un poquito desapercibido, ¿verdad? El tercero. No, 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 ya, no, al menos a mí no me suena, se me olvida siempre su nombre. ajá. Bueno, es que él le metió más como a las cuestiones ahí de imprenta y todo eso, Amén. pero la anécdota es la siguiente para Sí, ir al sí. grano, ¿no? Él forma un instituto bíblico, el primer instituto de los Testigos de Jehová, y bueno, ahí iban todos los familiares de lo que se conocía, sí, todos los familiares de los líderes, y entre ellos estaba esta persona que al principio era testigo de Jehová, y él redacta en su testimonio que él estuvo en ese instituto cuando empezaron a hacer la traducción de su Biblia, y él menciona que los que habían traducido esa Biblia, no, o sea, como él los conocía personalmente, ellos no sabían ni griego ni sabían Mm, hebreo. Y de ahí, wow.
bueno, ese está como ese testimonio y como ha habido varias acusaciones a las traducciones, bueno, a su traducción bíblica, que según ellos dicen ser la mejor traducción o sí, la traducción más fiel de las escrituras. Ha habido varias críticas, pero justamente se respaldan con ese anonimato y por eso esas críticas no han procedido y algunas ahí cositas más. Por eso sus, más bien que humildad, es más bien como escudarse en el anonimato de algunos errores que han tenido, algunos grandes errores que han tenido. Claro, claro. Y por eso sí se me hace importante las credenciales, como hablaba ahorita, tan solo con la parte que me mencionabas ahorita de director de capítulo, pues para quienes no saben, mi hermano, es más, me gustaría que dieras una breve de qué es ser director de capítulo de Fe Razonable. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque yo compré el libro de Fe Razonable, Raúl me pasó el cuestionario y cuando empecé yo también soy ingeniero de profesión, y el lenguaje Mira, que maneja en cuanto a termodinámica, leyes de física, pues me gustaron. Pero ya cuando se mete en filosofía, bro, ya vi la parte de ser ya. director de capítulo. Entonces, si me ayudaras a dar una breve, qué es ser director de capítulo para quienes no esté relacionado con... Bueno, todo comienza con el doctor William Lane Craig, que los que no están familiarizados con él, les invito a que sigan su página Fe Razonable. El doctor Craig es un filósofo analítico, bueno, es un filósofo cristiano, y que ha dedicado su vida justamente a defender el cristianismo en varias maneras, entre ellas pues en lo académico, o sea, a nivel académico, literal con papers académicos en filosofía. También ha escrito varios libros, también ha participado en debates, etcétera, etcétera. Entonces, el doctor Craig, cuando comienza a hacer esto, viene con esta parte y en su congregación empieza a hacer como una serie o un curso o un entrenamiento para pues personas cristianas normales que no tenían como nada de noción de todo lo que es apologética, llamada Defenders, ¿no? Que hasta la fecha, no sé si lleva 10 o 15 años, su Ok, curso y sigue y sigue y sí. sigue. El punto es que de ahí, pues obviamente no todos podían participar en su iglesia y varios eran seguidores del Dr. Craig, así que se empezaron a hacer como capítulos, es decir, en una iglesia podía ser un representante de fe razonable y hacer un capítulo de estudio gratuito para las personas de tu iglesia que quisieran aprender apologética. Entonces ya de ahí te tenías que certificar, hacer el certificado justamente con una guía que te mandan y la guía se resuelve con pues se podría decir que el libro más conocido del Dr. Craig, que es el de Fe Razonable. Entonces ya después de eso, haces la guía, la contestas y la pasas. Ya hay como varias ventajas. Y entonces como ya después no fue suficiente solamente en Estados Unidos, se abrió a Latinoamérica. Entonces No, ya ok. ahí, cuando comenzó en Latinoamérica, fui de los primeros en ser director de capítulo y bueno, hasta la fecha seguimos. Tenemos muchos proyectos, muchos planes. De ahí surgió justamente Facts. Somos muchos colaboradores de Fe Razonable los que llevamos esta página. Hacemos también Wow. un congreso, Facts 2021. La verdad es que Dios nos sorprendió y estuvieron grandes invitados y lo hicimos Mm, totalmente gratuito. Estuvo Mike Licona, estuvo órale. Gary Habermas, estuvo Josh McDowell, todo el equipo Yo, de Josh McDowell, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ser director de capítulo es, nada, es solamente aprender apologética. Para los que no puedan ser director de capítulo, pues simplemente pueden meterse a alguna clase con un director de capítulo y claro. cada director establece ciertos temas que va a ir tratando en su capítulo específico. Amén. Sí, y uno de ellos que conozco, Antonio Mata, buenísimo, me han gustado la manera en que los lleva. Y pues en Tijuana no hay ningún director de capítulo, Pues ya entonces, anímate, bro. amén, ahí ya preparándome también, pero voy a paso de tortuga porque la verdad que sí hay bastante carnita en ese Yo estudio. cuando lo hice, como todavía no salía de la carrera, Wow. me dediqué así todas unas vacaciones a resolverlo, entonces sí la resolví bastante rápido
Ok. No, pues sí me dediqué. Ya ahorita Ajá, con el de lleno. trabajo ya es más Sí, pesado, o sea, te más entiendo complicado. totalmente. Y eso que Sí, estoy sí, sí. soltero. Bueno, no soltero, Amén. pero todavía no estoy casado. Sí, me van a golpear. Estás orando por la... Sí, 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 te van a bloquear ahorita, bro. Ya. Eh, entonces, sí, hablaba de las, repito, ¿no? De las credenciales, porque incluso Pablo habla de las credenciales que él tenía, no para jactarse, como decías ahorita, pero sí para decir, eh, bueno, yo pudiera escribir un libro, cualquier persona, mi hermano, puede escribir un libro, o sea, nadie te niega una publicación de un libro, pero siempre es importante conocer a su autor. Entonces, a mí me gusta saber qué libro voy a leer y ya hablaremos un poco más adelante de tu libro, que con el puro título, pues ya te reta, ¿no? Testigos de nadie. Wow. Todos me han dicho acerca del título, pero la verdad es que simplemente surgió así, o sea, Sí, sí, sí. Sí, me encantó el título, pero no es como que Dios me lo haya puesto, simplemente se no te ocurrió. metiste en ayuno de 30 días, bro, ¿verdad? La verdad es que, bueno, ahí podríamos platicar después otro tema, pero la Ah, cuestión espiritual para escribir un libro sobre polémica, mm, para los que no conocen, apologética como tal se divide en varias cosas, y que es apologética como que la enfocada en el ateísmo, y la polémica que es la enfocada en otras religiones, ¿no? Las 2 son defensa de la fe y, o sea, es lo mismo, pero nada más es como para la distinción un poquito más para estudio. Pero en las mm, cuestiones de polémica sí es algo, o pues yo pude descubrir que sí tenía un peso espiritual que en su momento que yo empecé a escribir el libro, sí. no tenía. Pero bueno, ese es Sí, ahí sí. otra historia. Amén, que ya nos contarás si me lo permites, mi hermano. De hecho es bueno tener los títulos, ese título que leíste se me hace bueno porque ya empieza a causar ese interés. Eh, Ahora, mi hermano buen rostro, que déjame decirte que aquí en Tijuana, los que vean este podcast perdón, los que vean este video en YouTube o podcast en el canal, que sean de Tijuana, ese apellido no es muy común. De hecho, aquí hay un cirujano muy conocido que tiene sus pancartas en varios lados, el doctor Buenrostro. Pero no estamos hablando ahorita con el doctor Buenrostro, para quienes solo están escuchando el audio, que no es muy común, ya tu apellido, no solo el título del libro, sino tu apellido ya como que impone, o Es ya que deja. no es común en ningún lado este apellido. Sí. Y me llama la atención con este doctor de aquí porque precisamente es cirujano plástico y su apellido es Buen Rostro, entonces como que embona, ¿no? Ahí en la universidad, fíjate, tenía un profesor que nos daba mecánica de fluidos y se apellidaba Aguas. Y entonces, y no me vas a creer, pero yo egresé del Instituto Tecnológico de Tijuana, quien lo escuche no me dejará mentir. También hay un profesor que da electricidad, electrónica, y se apellida Parra Rayos. O sea, Parra Rayos. Digo, wow, bueno, este, pero ¿cómo nació, mi hermano, tu interés por compartirle a los testigos, hermano? ¿Cómo fue? No fue que un día dijiste, bueno, hoy quiero ser apologista acerca de los testigos. ¿Cómo fue, mi hermano? Bueno, se podría decir que ya era el líder del equipo de apologética de mi iglesia, ya estaba como adentrado en Okay. la apologética, y justamente siempre me ha llamado un poquito más como la polémica, aunque también soy bueno en apologética como Mm, tal. mm, Y entonces, me acuerdo que hice un evento para la iglesia acerca de varias sectas. Hice un evento para testigos de Jehová, mormones, y wow. no me acuerdo del otro, pero eran 3. Y bueno, entonces de ahí me di a la tarea de, pues, de investigar y de investigar, aunque ya tenía bastante información, de estructurarla. Mm, Y justamente ahí, pues, fueron varios mormones y fueron varias personas testigos de Jehová. Ahí una señora que era testigo de Jehová conoció al Señor, y me acuerdo wow. mucho que me entregó todos sus libros, unos libros verdes grandotes, me los entregó, Oye, mi y hermano, me perdón los que dio te a interrumpa. ¿no? Te los regaló, o sea, te, Sí, te sí, los los dio. regaló. Esos son un tesoro, ¿no? Para quienes no entienden de Yo esto, yo los tiré, la verdad. Oh, no, ¿por qué, bro? Bueno.
Sí, sí, sí. La verdad No, es es que sí que, me arrepiento porque sí sí, pude, sí. ya que quería hacer el libro, pude haber investigado más ahí. Tuve que investigarlo todo en internet y en su página. Sí, sí. Pero sí, esa hermana llegó y nos trajo todos sus libros, sus estudios, y si Mm, era, no sé, como este tamaño, o sí. sea, si eran como 7 8 De, libros o más, de pasta dura. gruesos, sí, gruesos y verdes la pasta, Mm, acerca de todas sus cosas, y bueno, ahí conocí al Señor y así. El chiste, bro, es que pues ahí, me empecé a adentrar más en eso, y ya tenía bastante información, y bastante información, y bastante información. Entonces, cuando llega la pandemia, yo ya era, bueno, pierdo mi trabajo, ya Oh, estaba esto fue hace trabajando. poco. Esto Sí, relativamente hace 2 años, ¿no? sí, 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 sí. Ok, pensé Llega que. la pandemia, yo trabajaba en el Instituto de Migración, llega la pandemia y bueno, ahí me despiden y me quedo sin trabajo y pues, eh, ya sabes, la primera semana, pues, con mucho gusto, y después me dedicaba a ver Netflix. Y no sé, como que algo estaba mal en mi vida, Dios ahí me habló, me incomodó, se podría decir. Sí, sí, sí. Y me acuerdo una vez que estaba así en chones en mi casa viendo Netflix desde que me desperté hasta como a las 2 de la mañana. Y se me hizo increíble y eso me pegó mucho porque dije, todo el ¿Qué día está me la pasé pasando? sin hacer nada. Y y ya, o sea, dije: "No, ¿sabes qué? Esto no puede ser así", como que ahí sí Dios me redarguyó, no Mm, sé cómo ujú. decírtelo. Y Sí, sí. entonces, empecé a sentir eso, y ya tenía bueno, también una amiga, justamente en esos momentos, ya desde antes me preguntaba, porque tenía una amiga testigo de Jehová, entonces, más o menos, luego le iba ayudando, le iba guiando, todo, para poder, que platicara con ella. Entonces, ya también tenía como más cosas, y bueno, de ahí, dije: "No, ¿sabes qué? Sí tengo que hacer algo", y Dios empezó a poner en mi corazón hacerlo, sobre los testigos de Jehová. La verdad Mm, es que yo no quería hacerlo al principio de los testigos, porque se podría decir que es un poquito más complejo que los sí. mormones o cosas así, pero sí lo sentí de Dios hacerlo de los testigos de Jehová. Y bueno, de ahí me di a la tarea de, pues, de hacerlo, bro, o sea, Wow. de hacerlo y dediqué todo mi tiempo y esfuerzo desde que me despertaba hasta que Mm, ya, hacer el libro. Y ahí justamente Dios pues, como que me fue abriendo puertas, se podría decir, porque yo tenía como una estructura, pero como que Dios me fue guiando hacia también a otras formas, okey. y eso también enriqueció muchísimo mi libro, tanto que lo tuve que hacer como en 2 secciones, Mm, y también dediqué como un pequeño apéndice acerca de lo difícil que es para un testigo salir de esa secta, y que las personas como que entiendan esa parte. Y bueno, también hice otro apéndice de unos versículos, los principales que tienen claves. mal interpretados y cosas así. Mm, Ese de ujú. los versículos ya lo había terminado, ya estaba haciendo el trámite en el indautor y todo, y justamente Dios me empezó a hablar de eso y ya tenía, y los metí. Guau, guau. Y así fue la historia, bro. Amén. Justo eso que acabas de mencionar nos lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque, bueno, antes de hacerte la pregunta, ese evento del que me hablas, donde fueron testigos y mormones, o sea, ¿cómo fue la invitación? ¿Cómo les dijiste? ¿Va a haber una kermés? ¿O de qué manera fue que los... Porque No, yo no, es muy difícil para quien no conoce a lo mejor o no ha tratado de invitar a un testigo, por ejemplo, a un evento de estos. Es muy difícil. ¿Cómo fue, es mi que yo hermano? no los invité, el evento Okey, era, ahí te va. ajá, El área de mi iglesia se llama Rethink, okey, también hago eventos ahí, no es tan conocida como Fax, que ahí vamos creciendo más. Y bueno, empezaba a ser conocido en mi iglesia y en otras iglesias de aquí locales. Entonces, le propuse al pastor hacer un evento, pero era un evento para cristianos, o sea, para que oh, okey, nuestros okey, hermanos se equiparan con eso y supieran qué ujú, decir, supieran oh, entender toda esa parte de esas sectas, ¿no? Que son como okey, okey, las principales. ujú,
Oh, Y ok, nada más, ok. o sea, estaba pensado para cristianos y nunca se hizo una invitación a Como tal. mormones, ni a testigos de Jehová, ni nada. Y Wow. simplemente, pues, los hermanos que iban a asistir al evento, los Híjole. invitaron, o sea, ya Sí, sí. sabes, tenían conocidos así, les dijeron: Sí. "No, que en mi iglesia van a hablar de esto", y pues fueron. Y así. Mm. De hecho, yo no me enteré que habían ido hasta ya después, porque ya sabes, tú estás ahí en el evento y ya después unos amigos en la recepción me dijeron: "¿Sabes qué? Están algunos mormones aquí, están unos testigos de Jehová allá", y toda esa parte. Entonces, pues ya por eso fue que me enteré. Oh, wow, wow. Ok, ok, ya. Entonces, ellos tal vez iban con la mentalidad también de lograr una que otra conversión ahí, ¿no? Me imagino que dijeron, voy a aprovechar. Pero wow, Y es cuando el Señor pues respalda su obra, ¿no? Vemos cómo esta señora que mencionas, por un alma que se salve, ¿no? Dios es glorificado. Y para poner en contexto a la gente, ¿por qué es tan difícil para que una persona salga de una secta, en este caso específicamente de los testigos de Jehová? Porque hay quien dice, bueno, pues yo, en mi caso, por ejemplo, vengo de un contexto católico y pues yo dejé el catolicismo y pues sí, tal vez alguno que otro familiar como se me medio molestó, pero es todo lo que perdí, entre comillas. Pero ¿por qué para un testigo de Jehová es diferente, mi hermano? yo también vengo de un contexto, perdón, católico. Yo fui monaguillo cuando era más joven y todo. Mm, Ah, pero para un testigo de Jehová, un miembro de otras sectas es diferente. Vamos, el ejemplo más claro es, tú vas a predicar a Medio Oriente, a los musulmanes, y para que un musulmán se convierta a Cristo, no solamente es como aquí en México que decir, vamos, ya conviértete a Cristo, y dice, bueno, sí, ya, soy ujú, cristiano, hago la oración de fe y ya, ¿no? En un musulmán está implicando su vida, o sea, literalmente está implicando que toda su familia lo va a odiar, lo va a repudiar, y no solamente eso, sino van a intentar matarlo, lo van a aislar de toda su comunidad, etcétera, 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 ¿no? mm, Entonces, te estoy poniendo este ejemplo para más como más tajante para que nos demos la idea. Aquí en Latinoamérica, pues obviamente, gracias a Dios, todavía no hay como persecución, claro. pero sí hay como esta implicación de que por ejemplo, las personas, aunque se den cuenta que esté equivocado, muchas veces las personas no quieren dejarlo. Mm, Ese es en principio. Otra, aunque las personas sí quisieran dejarlo y toda esa parte, les da miedo porque toda su comunidad, todo su entorno gira alrededor de eso. O sea, tú igual siendo cristiano, tienes amigos cristianos, tienes familia cristiana, has convivido muchos años con gente que es cristiana, colaborado, tu esposa, no sé, ¿sí me entiendes? Y el cambiar el aceptar a Jesús implica no solamente aceptarlo ya, sino que te van a totalmente aislar. Y otra cosa de los testigos de Jehová, aunque según dicen que no, pero la realidad es que sí, hacen como la prohibición de, pues, de como la ley del hielo, ¿no? Que se la podría ley del decir. hielo sí, 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 Inclusive en familias, ¿no? Que también es claro. algo fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí también implica toda una cosmovisión, porque, o sea, estás acostumbrado o tienes ideologías ya muy marcadas de eso, tienes toda una forma de ver el mundo Mm, que se está derrumbando, ¿no? Entonces es todo un shock para sí, una persona que está haciendo como esa transición. Entonces, wow. en mi libro trato de explicar como esa parte de que no solo es, este, le predico de Cristo y se va a convertir, ¿no? Esas conversiones duran o tienen un proceso bastante largo, a veces un año, a veces un poco más, a veces un poquito menos, pero tenemos que ser como muy pacientes a la hora de llevarlos y también debemos de entender cuando las personas, aunque ya saben y ya les explicaste la verdad y saben que están equivocados, pues no quieren dejar esa equivocación, ¿no? Por eso trato de meterlo ahí en mi libro y trato Ujú. de dar algunos consejos también sobre eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo, bro. Porque eh, incluso cuando yo empecé a meterme en esto de conocer, pues, cuál era la enseñanza de los testigos, generalmente yo recuerdo cuando recién empecé a conocer
se me decía que a los testigos no se les debía abrir la puerta. Incluso me daban un pasaje, ¿no? Me daban un pasaje, pues que los que les abre la puerta, pues participa de sus obras, ¿no? Y me decían que, pues nadie me decía que me debía esconder, pero honestamente la mayoría de las personas, cuando escucha que viene un testigo de Jehová, a cerrar cortina, a dejar de hacer ruido y a no abrirles, vaya. Pero, ¿por qué? Y digo, mi tesis es esta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué crees que, y si estás de acuerdo con esta tesis, que la apologética hacia los testigos de Jehová está un poco como que olvidadilla por ahí? O sea, yo veo mucha robustez en el ateísmo, hacia el ateísmo, o sea, la apologética que hay acerca del ateísmo, lo cual es todo un mundo, ¿no? Yo ahorita que estoy con Antonio Mata, me quedo, le decía la otra vez que estábamos viendo acerca del infinito, los números reales, etcétera. Le decía, oye, ya no sé qué es real y qué no es, pero bromeando, obviamente, veo con otros ojos la película de Avengers, porque te metes, o sea, de meterte al tema del ateísmo es todo un mundo, pero no he conocido mucha gente, por eso me encantó cuando supe de ti. Primero, saber pues, que eres un hermano en la fe que conoce de esto, pero segundo, que además eres mexicano. Yo he leído algunos libros, pero de fuera, de allá, pues, Sí, de puros europeos, de españoles, Estados ¿no? Unidos. Claro, ajá, sí, sí, sí. Pero saber que hay algo más interesado. ¿Por qué será que como cristianos dejamos esa parte? Y incluso me decían, por los testigos de Jehová, solo ora por ellos. ¿Qué opinas de esto, bro? Es que yo justamente ayer grababa un podcast con un amigo también, el podcast que Ah, vamos a sacar de Fax, y justamente ok. hablábamos de eso, tenemos como se- malas o ideas erróneas en el cristianismo en Latinoamérica, que justamente es eso, ¿no? O sea, que te dicen, sabes, solamente ora por ellos, Jesús no te llamó a ganar discusiones, te llamó a ganar almas, pero si tú La vieja examinas la Biblia, confiable, como ya, decimos. sí, pero si tú examinas la Biblia te das cuenta que, pues, que se tiene que hacer, ¿no? O sea, Pablo mismo confrontaba, se subió al aerópago, citó a filósofos bueno, sí, contemporáneos, hizo toda una cosa, o sea, no solamente dice que dialogaba con judíos, sino que decía que, se me fue la palabra, pero platicaba con ellos ardientemente, porque obviamente los Muy judíos bien. negaban a Cristo, ¿no? Entonces, ahí vemos a Pablo Los haciendo apologética. confrontaba, vaya, ¿verdad? Sí, los confrontaba Ujú. ardientemente. Pablo mismo le exhorta a Tito y a Timoteo acerca de algunas sectas que estaban ahí. Pablo hace la defensa de la fe acerca de los judaizantes. eh, y bueno, por ejemplo, si te vas a Apocalipsis, en los primeros capítulos, Jesús, a través de Juan, reprende a una iglesia por aceptar la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Entonces vemos que no solamente es como esa tolerancia, sino que sí debemos de hacer una Claro. defensa y de que para estar equivocados siempre debe de existir como una luz que se levante y que no permita como esa parte. Y Pablo lo exhortaba con sus discípulos y él mismo lo hacía, ¿no? Entonces, tenemos como esas ideas erróneas que no nos dejan como Ujú. progresar y que actualmente, gracias a Dios, vamos avanzando en eso, pero todavía como que sigue esa parte de que ven mal hacer apologética porque piensan que solamente son discusiones Claro. y no se dan cuenta que son simplemente conversar con una persona, y el no estar de acuerdo con una persona no significa que la odies, no significa que otra cosa, sino simplemente, inclusive significa que la puedes amar, ¿no? Porque si tú estás Amén. entendiendo que esa persona se va a perder, ¿no? En este Sí. contexto cristiano al que estamos hablando, o sea, yo estoy viendo que mi vecino testigo de Jehová se va a perder, y la verdadera tolerancia, el verdadero amor es justamente predicarle el evangelio y no quedarme callado. ¿Sí me explico? También no estoy Amén. diciendo que no debemos de orar, o sea, eso es Sí, claro. implícito.
O sea, eso es totalmente implícito, una vida espiritual, una lectura de la palabra. La apologética jamás va a sustituir eso, pero sí debemos de estar bien preparados a la hora de hablar con ciertas personas, ¿no? Amén, amén. Sí, y eso que mencionas justamente es la parte ahí donde entra la apologética positiva y la apologética negativa, ¿no? Para quienes a lo mejor no están familiarizados, no se trata de que una es mala y otra es buena, sino hacer, no solo, no solo mostrar por qué el cristianismo es verdadero, sino mostrar por qué las otras cosmovisiones no lo son, ¿verdad? Es como Ujú. no solo defenderte, sino atacar, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, 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 justo como lo dices. Por eso es bastante interesante y bueno, la verdad es que sí me ha gustado mucho hacer, lo que te digo que se conoce como polémica. Claro. Eh, entonces, pues, estamos en eso, porque sí, también, cuando buscaba información, me encontré 2 cosas, o que había libros que eran, de españoles y no tiene nada de malo, Sí, pero sí, 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 amén. libros que eran muy, muy viejos, ¿no? O sea, como de los Sí, 70s, 80s, y alguno que otro así, un poquito como de 1990 y tantos, ¿no? Entonces, eso sí me causó mucho, y bueno, gracias a Dios fui ahí encontrando, y Dios me pudo direccionar hasta poder escribir esto que se llama Testigos de Nadie. ahí lo tienes. Excelente, mi hermano. Y fíjate que terminando el estudio de historia de la iglesia, que recién terminamos en el instituto en el que estoy, Instituto Bíblico INSTE, veía a Guillermo Carey, no sé si conozcas la historia de él, pero por ahí después de 1914, que es una fecha muy, muy, muy conocida, ¿no? Para los testigos de Jehová, pero después en ese periodo, Guillermo Carey se va a la India y, y él empieza a estudiar los libros budistas. Y me llama la atención mucho que él conocía la Biblia, obviamente, pero la manera en la que llega a ellos es a través de estudiar sus propios libros y de demostrarles incluso que incluso sus propios libros los estaban interpretando mal porque había unas ciertas prácticas de asesinar niños, de ciertas prácticas medias salvajes. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que a veces, y esta frase no sé si la has escuchado, yo la he escuchado en mi iglesia y tiene mucho sentido, es muy buena, pero cuando la llevamos al extremo, como que nos desapegamos un poco de nuestra parte y eh, no necesitas conocer todos los billetes falsos, con que conozcas el billete verdadero, y me lo explicaban así, me lo explicaban, como ejemplo las cajeras, los que trabajan en el banco, ellos conocen también el billete verdadero y pues están moviendo el billete que cuando aparece un billete falso, ¡pum!, lo agarran, ¿no? Y está bien, está correcto. Obviamente hay que conocer el evangelio correcto, pero conocer las otras cosmovisiones, a veces entender por qué creen lo que creen, nos amplía el panorama, ¿no, mi hermano? No sé qué opinas de esto. Sí, sí, bueno, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que tenemos que entender que hay una diferencia en saber que el cristianismo es verdadero y mostrar que el cristianismo es verdadero. Mm, Nosotros como un cristianos punto. tenemos la convicción dada por el Espíritu Santo y sabemos que el cristianismo es verdadero. Y inclusive nos podemos poner a estudiar, etcétera, etcétera. Pero al momento de mostrar que el cristianismo es verdadero, es donde muchas veces fallamos porque tenemos esta idea como tú lo enseñas, el ejemplo que tú pusiste, ¿no? Y entonces ahí estamos fallando porque no sabemos realmente cómo mostrar que el evangelio es verdadero, ¿no? Otra cosa que tú dices que también es muy importante es que vamos ampliando la visión. Lo primero que yo me di cuenta cuando quería escribir esto fue la pregunta que me hice, ¿por qué la mayoría de estos libros de testigos de Jehová no tienen buenos resultados? ¿Por qué no hay Mm, resultados si sus argumentos principales están mal, etcétera, etcétera? Y yo me di cuenta que no entendemos como el panorama, como bien lo dices, de ok. específico, de los testigos de Jehová. Y tenemos como esa idea de que un testigo de Jehová piensa como un cristiano.
tú piensas como Claro. cristiano y platicando entre cristianos, ¿sabes qué? Te voy a decir, ¿sabes? La Biblia dice esto, tal, 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 y tú me vas a decir, pero la Biblia dice esto, tal, tal, tal. ¿Sí me explico? Y Amén. Sí, pensamos sí, que sí. los testigos de Jehová piensan así. Inclusive ellos pues, llegan a pensar que piensan así, pero la realidad, si investigas un poco, hay un trasfondo primero antes de llegar a eso. Eso te digo, eso impactó mi mente Claro. porque me di cuenta que antes de estar en bibliazos con ellos y de debatir de toda esta parte de doctrinal, tenemos que hacerles entender una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Que la Watchtower no es la organización que Dios puso como el siervo fiel y prudente. ¿Sí me explico? Y Wow. entonces, Sí. porque cuando tú hablas con un testigo de Jehová, aunque tú le digas Biblia, siempre van a estar cerrados. Ujú. Primero Sí, sí, necesitas sí. mostrarle que la Watchtower no es la organización de Dios para que por lo menos considere tus doctrinas bíblicas. Aunque él se dé cuenta que está Amén. equivocado y todo eso. Por eso, y es justamente como yo empiezo a dividir el libro. En la primera sección es la pregunta, ¿es la Watchtower la sociedad que Dios escogió? Mm. Y vamos a ver cómo de ahí, bueno, de ahí hago todo un trasfondo histórico, tal, 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 y doy todas las razones para concluir que la Watchtower no es la organización, ni es el siervo fiel y prudente como ellos dicen ser. Y de ahí, ya que tú has hecho, por lo menos considerar a un testigo de Jehová que la Watchtower no es la organización que Dios creó, hasta apenas ahí se van a empezar a abrir un poco para por lo menos considerar tus doctrinas o tus cuestiones bíblicas. Pero como si te digo, si pensamos como cristianos, vamos a estar así a Sí, bibliazos, sí, sí. y por eso es muy poco fructífero toda esta parte, ¿no? Y esto lo leí en un libro que se llama Crisis de Conciencia. Buenísimo. Sí. El autor es Raymond Franz. Raymond Franz, si sabías, es el sobrino del tercer dirigente Wow. y sí, es el sobrino del dirigente de los testigos, o sea, del mero director. Él era el sobrino. Y él escribe este libro después de que se da cuenta que no, y justamente se llama Crisis de Conciencia, porque él entra como en unos 15 años de tener una crisis de conciencia, donde se empieza a dar cuenta, o sea, es como su camino de fe, en que la Watchtower, aunque era el sobrino del dirigente, no era la organización que Dios había creado y que estaba todo mal. Mm. Y Raymond Franz ahí en ese libro, son como 600 páginas, creo, menciona justamente esto, o sea, dice, me di cuenta que todo siempre recaía en si la Watchtower era o no la sociedad que Dios escogió. Y ese es el punto, se podría decir, ese es como el pilar de los La, testigos de la Jehová. piedra angular, ¿no? Si Ajá, pudiéramos es decir. justamente, aunque ellos te van a decir que Jesús, que Jehová es la piedra angular, De la la verdad, Biblia. ajá, la verdad es que no. La piedra angular es hacerte creer que la Watchtower es la organización que Dios creó, es decir, que son el siervo fiel y prudente. Wow, 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 Entonces, wow. siempre Raymond Franz decía que se daba cuenta, e intentaba luchar contra eso y decía, todo recae. Y es justamente lo que hago en el libro. ¿Es la Watchtower la sociedad que Dios escogió? Si es la Watchtower la sociedad que Dios escogió, todos tenemos que renunciar a nuestras creencias y unirnos a la Watchtower. Pero si no es la sociedad que Dios escogió, todo lo que ellos hagan está en balde, todas sus doctrinas, toda la cuestión, porque ellos mismos están anulados. Y es en eso, pero es justamente, y bueno, lo platico porque es justamente lo que te decías, hasta que empiezas a investigar un poco más, entiendes como esa noción o esa forma de pensar de un testigo de Jehová, y eso te favorece al momento de poder platicar con ellos y poder conversar con ellos y no desgastarte a bibliazos y tal, 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 y que te van a llevar la mayoría de los casos a cosas infructíferas, perdón, o a Claro. peleas. Sí, 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 totalmente, y concuerdo contigo que sí, y se lo mencionaba en esta charla que tuve con este testigo la vez pasada, era que si ellos, si la Watchtower era el siervo fiel y prudente, totalmente como mencionas tú, era un mensaje muy urgente, porque si ellos son quien dicen ser,
deberíamos todos adherirnos, ¿no? Y de una manera no directa, el camino ya no es Jesús, el camino es la organización, ¿no? Es algo difícil de aceptar, ¿no? Es algo que Inclusive hasta para cierto, ellos, sí, porque muchas veces los testigos de Jehová no se dan cuenta de esto. Lo tienen como muy en el subconsciente, pero no se mm, dan cuenta de que ese es como el punto central. Y justamente medular, les tienes que hacer entender como que ese es el punto central de su forma de pensar para poder siquiera considerar otra cosa. Y por eso, claro, como la Watchtower para ellos, de forma tan implícita ya, o sea, ya ni siquiera lo tienen que pensar, ya es algo que está tan dentro de ellos, que cuando escribe o cuando les llega la atalaya, cuando tienen ciertas, cosas del cuerpo gobernante, que ahora ya son los dirigentes, ya lo mm, consideran como si fuera palabra de Dios revelada. ¿Sí me claro. explico? Porque ya es todo la Watchtower, la organización que Dios escogió. Y ellos mismos lo dicen, no pueden decirte que no, porque está escrito en sus atalayas. Claro, ya deja de ser palabra de hombre, aunque lo es, para pasar a ser el canal de Dios, ¿no? Ajá. Wow, Sí, justamente el canal tremendo. de Dios y una persona que lo lee, o sea, imagínate si tú creyeras que la Watchtower es la organización de Dios, todo lo que venga de la organización de Dios lo creerías, sin Sí, cuestionarlo. Y es claro, ahí donde ellos no se dan cuenta. obviamente. Y como cristianos, nuestra intención al compartirle a los testigos no solo no es ganar una discusión, no solo no es agredirlos como persona, no, no ir a la persona, pero también no es hacer que ellos se vuelvan ateos, ¿verdad? Te comento esto porque he visto muchos youtubers que se les llama, iba a decir ambientalistas, pero no, activistas, eh, que han sido testigos, que han sido ancianos, y con dolor he visto que muchos de ellos se volvieron ateos. O sea, no solo hablan de que la organización obviamente estaba equivocada, muestran por qué, sino además cayeron en el ateísmo, como muestra, no sé si hayas visto El Rincón de Emma, un No, no canal, lo he visto. está buenísimo en el sentido de lo que habla de las pruebas que él da de su experiencia y su testimonio, pero cuando se mete a dar explicaciones de la Biblia, pues se ve la falta de teología en el sentido, pues, que cayó en el ateísmo y también no queremos eso, ¿verdad, mi hermano? O sea, no queremos Sí, no, que por eso duden de Dios. ajá, es que es justamente un proceso, o sea, Mm, la primer parte es mostrar que la sociedad, que la atalaya no es la organización que Dios creó. Para los que no ujú. entienden, tanto, Watchtower es atalaya, ya saben. Sí, Entonces, sí, la el primer torre de paso es vigía. mostrarles que no, que la atalaya no es la organización que Dios creó. El segundo paso es hacerles entender quién es realmente Jesús y a qué vino Mm, Jesús, y el claro, plan de salvación que tiene Jesús. sí, sí. Sí, que el plan de salvación por encimita, como decías hace rato, pues se parece, ¿no? Incluso ellos te dicen, Jesucristo murió por nosotros, solo Jesús salva, y por Pero encimita pero fíjate pareciera. ahí, Ujú, porque sí, es que es justamente eso. Te pueden decir al principio como un gancho, solamente Jesús salva, pero te das cuenta a claro, través de investigar que para ellos lo que salva es seguir a la Watchtower, y no hay así es. salvación a través de la Watchtower. Es decir, Jesús escogió a la Watchtower para salvar, y tienes que hacer lo que la Watchtower dice, lo que el cuerpo gobernante dice para poder ser salvo, si es que quieres ser Ujú. salvo, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Entonces ahí claro. es cuando ya pero ya empiezas, cuan tú como cristiano católico entiendes esto y dices: "Ah, sí, Jesús salva", y puedes, aceptar como la trampa, ¿no? Pero Ya, ya estás como tan sumergido en que la Watchtower es la organización de Dios, que ya ni siquiera te das cuenta cuando ya, o sea, cuando ya estás muy profundo, ya estás muy metido. Entonces, ya no te das cuenta, ya ni siquiera como que puedes cuestionar esa parte, ¿no? Por eso nuestra labor es cuestionar esa parte, justamente. claro, claro. No, esto se está poniendo cada vez más interesante porque la parte esta de que mencionas ahorita, que ellos ya es como ir minando poco a poco, ¿verdad? Como
a cuentagotas y al final lograr una inundación en ese respaldo que tienen. Mi hermano, ha sido un honor para mí tenerte en el canal. Espero no sea la primera y última. Que nos pudieras la siguiente podcast hablarnos qué es una secta, ¿no? Hablarnos un poco más de tu libro. Yo ya estoy esperando que me llegue el mío para también hacerte unas preguntas inquisitivas acerca de tu libro, mi Y hermano. claro, claro. Y, y, y pues no sé con qué pudiéramos concluir en esta primera sección acerca de los testigos de Jehová. Yo concluiría en que, y trato también de concluir así en mi libro, que amen a los testigos de Jehová, que se preocupen por los Amén. testigos de Jehová, que tengan como esa misericordia por ellos, porque aunque tal vez muchos de los testigos de Jehová dirigentes en su antigüedad y tal vez actualmente lo hicieron de mala, o sea, lo hicieron de mala manera el tratar de engañar y todas estas cosas, Claro. la mayoría de los testigos de Jehová están totalmente cegados y no entienden que están siendo engañados. La dificultad de la polémica es justamente eso, que le vas a predicar a alguien que cree conocer la verdad y por eso se vuelve mucho más difícil que una persona normal. Entonces, Mm, que tengan paciencia, que tengan amor por ellos, que entiendan que también necesitan del evangelio y que pues tengan ese peso y ese corazón para poder investigar y para poder compartir el evangelio con ellos, que también entiendan que va a ser una labor difícil, va a ser también una cuestión espiritual, pero o sea, Dios quiere que ellos lo conozcan de verdad y obviamente necesitamos obreros para este tipo de trabajo, ¿no? Se podría decir como obreros amén. especiales ahí para este tipo de Amén. trabajo o obreros con herramientas especiales, ¿no? Es Amén. más la analogía Claro, así. claro. Sí, Entonces, sí. quiero concluir con esa parte, que tengan como ese corazón para poder entenderlos, porque muchos vemos testigos de Jehová o gente de otra religión y como que hasta nos da coraje, pero nos enojamos con ellos y no entendemos que ellos están literalmente siendo engañados, ¿no? Y que muchas veces Sí. ellos no son malas personas, ni ellos han querido engañar, sino que ellos están siendo engañados. Claro, claro. Y me gustó esa parte con la que cierras de no solo que nos ha llamado a sus obreros, sino que obviamente sabemos que el Espíritu Santo nos capacita, eso es algo que entendemos, pero estas herramientas especiales que necesitamos, que nos vas a dar, que para la siguiente sección me gustaría que habláramos más acerca de tu libro. eh, También nos vas a hablar un poco acerca de estas personas que tal vez en tu círculo cercano has conocido, testigos de Jehová, ya sea familiares, y qué tan complicado es compartirle a un testigo de Jehová. ¿Qué requisitos deberíamos cumplir como cristianos, mi hermano? Me gustaría que en la siguiente sección nos hablas de eso. ¿Qué requisitos tenemos que tener como cristianos para compartirle a un testigo de Jehová? Porque yo recuerdo la primera vez que salí a hablar con uno, me temblaban las piernas, bro. Y ahí tengo algo que me gusta de los videos viejitos, de los primeros que hice, es que me gusta ver mis errores ahí, porque a veces dejaba que la emoción me ganara y toda esta parte que entra cuando uno por primera vez habla con estas personas que podemos decir muchas cosas, pero preparadas están en sentido de su material, vaya, ¿verdad? Pero pasan horas estudiándolas, ¿verdad? Bueno, ahí es un poquito difícil. Como Sí, sí, cristianos creemos que los testigos de Jehová están preparados, pero lo que en realidad me he dado cuenta que tienen es que tienen un discurso. Y claro. entonces ellos solamente te van a saber versículos que Mm, se han sí, sí, aprendido sí, por ese discurso, y si tú les dices algo, ellos saben qué responderte en ese caso, pero no lo dicen sí. porque lo hayan como razonado, la mayoría, hay algunos que yo Ok. supongo que sí, 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 sí. sino que lo dicen como por ese discurso que saben, ¿sí me explico? Porque sí son como entrenados en esa parte. De hecho, las Sí, personas que vienen y tocan, o que actualmente en la pandemia, pues, te marcan por teléfono, lo hacen así, o publicadores. sea, saben como que su speech, y fuera de su Sí. speech, ya no tienen como que si tú lo sacas de ese speech, ya no tienen como esa Sí. cuestión. No es como que tampoco se la pasen ahí, estudiando la Ajá. Biblia, porque yo me he dado cuenta que no.
Pues te digo, la Sí, mayoría, hay la algunos que mayoría. yo supongo que sí deben de hacerlo, ¿no? Igual que los cristianos, o sea, también hay cristianos que pues, tampoco estudian su Biblia y hay otros cristianos Claro. que sí la estudian, ¿no? Claro, claro, sí, y esa parte sí es, la he notado, es como si estuvieran como hechos en serie, ¿no? A veces ellos me lo comentan, que en el cristianismo, en la cristiandad, como ellos le llaman, todos creemos diferente. Pues, si te entrevistan a ti, tú vas a dar una respuesta diferente tal vez a la mía, pero eso lejos de ser malo, es bueno, porque habla de que hay un razonamiento, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, es una no tienen una teología sistemática, ¿verdad? No, no hay una teología consistente y, pues se nota en la manera que de dar esas respuestas, pero si algo, mi punto era que yo sí veo en los que he conocido que invierten mucho tiempo a estudiar su literatura, como dices, no a estudiar la Biblia, sino a estudiar su literatura para saber qué responder, como bien mencionas, Sí, ¿no? sí, eso sí, total. Total. Bueno, hermano, pues nos despedimos de esta primera sección. No sé cómo está el calorcito por allá en el Estado de México. Aquí está, pareciera que le prendieron al horno hoy aquí en Tijuana. No sé cómo te vaya por allá. No, sí, más o menos conozco, bueno, ahí donde trabajo, Mm. la sede está en Juárez, entonces luego Oh, ahí me ha más o tocado. menos. Sí. Entonces, sí, sí. Aquí sí está más tranquilo, sí hace calor, Ah, pero está más tranquilón todavía que ya. amén. No, pues muchas bendiciones, mi hermano, y de nuevo muchísimas gracias por ayudarnos a preparar este panorama respecto a los testigos de Jehová. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, estamos aquí pendientes y esperemos volvernos a ver. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.